Hola, susurradores del astral. Gracias por estar aquí. El tema que he elegido para hoy de Biblioteca de Pléyades es una convergencia de ciencia y magia real por Dan Radin, número especial de New Dawn, volumen 12, número 5, octubre 2018. Sitio web New Dawn Magazine. Empezamos con el programa mágico de hoy. Bienvenidos, bienvenidas. La palabra real en el título distingue el tipo de magia que estamos discutiendo. No se trata de la magia ficticia de Harry Potter o la magia falsa de Harry Houdini. Se trata de magia real, que se divide en 3 categorías principales. 1. Adivinación o percepción de eventos distantes en el espacio o el tiempo. 2. Fuerza de voluntad o influencia mental del mundo físico. 3. Teurgia o interacciones con entidades no físicas. En mi libro Real Magic Harmony 2018 describo cómo estas formas tradicionales y esotéricas de magia, los ocultistas usan el término magia. Se han estudiado científicamente durante más de un siglo y por qué la evidencia acumulada a favor de la magia real es ahora abrumadoramente positivo. Esta afirmación podría resultar sorprendente, dado que los libros de texto universitarios nos enseñan que la magia es simplemente una antigua creencia supersticiosa. Pero los libros de texto se revisan y actualizan periódicamente a medida que la ciencia avanza. Y en la vanguardia de la ciencia actual estamos descubriendo que algunas de las ideas antiguas sobre la magia son en realidad correctas. La ciencia y la magia parecen estar convergiendo. ¿Cómo sabemos esto? Pues en mayo de 2018 apareció un fuerte indicio. La Asociación Estadounidense de Psicología, APA, es la principal organización de psicólogos académicos y clínicos, con casi 120.000 miembros en todo el mundo. Su revista insignia es la augusta American Psychologist. En la edición de mayo de 2018, un artículo principal se titulaba La evidencia experimental de los fenómenos parapsicológicos, una revisión. El autor fue Edsel Cardeña, profesor de psicología de la Universidad de Lund en Suecia. Después de analizar 10 clases de experimentos que exploran efectos psíquicos, PSI para abreviar, la conclusión del artículo fue inequívoca. La evidencia sobre la psi es comparable a la de fenómenos establecidos en psicología y otras disciplinas. No se puede subestimar que este artículo apareció en la voz conservadora de la psicología académica. Hay muchas otras señales. Por ejemplo, la profesora de estadística de la Universidad de California, Jessica Atz, fue presidenta de la Asociación Estadounidense de Estadística, el ASA,
en 2016. La ASA es la organización de estadísticos, académicos y profesionales más grande del mundo. En su discurso presencial de 2016, Atz mencionó que un área que había estudiado en detalle para el gobierno de Estados Unidos era la parapsicología. Ella dijo lo siguiente: los datos que respaldan la precognición y posiblemente otros fenómenos relacionados son bastante sólidos estadísticamente y serían ampliamente aceptados si pertenecieran a algo más mundano. Estos son solo 2 ejemplos, pero hay un número cada vez mayor de científicos que están dispuestos a decir a sus pares en público que, basándose en la evaluación de la evidencia experimental, la psi existe. Esto no es ninguna novedad para la mayoría del público en general, ya que lo cree. Pero entre otros muchos científicos, la mera posibilidad de que la psi pueda ser real ha sido un tema tan polémico que pocos estaban dispuestos a expresar opiniones tan positivas en público. El motivo del debate en curso ha tenido muy poco que ver con la evidencia y mucho con la visión científica del mundo. Esa colección de ideas que forman cómo la ciencia entiende la realidad y nuestro lugar en ella. El debate sobre la psi ha persistido durante cientos de años, porque a generaciones de estudiantes se les ha enseñado que la psi viola una o más leyes de la física no especificadas, por lo que cualquier afirmación al respecto, ya sea experimental o experiencial, debe ser errónea. Esta creencia ha obligado a la psi a salir de la corriente académica principal y su estatus marginal ha tenido importantes consecuencias. Como escribió el fallecido Irving Schild, expresidente del Departamento de Psicología de la Universidad de Yale, en 1985, en American Psychologist. Los libros de psicólogos que pretenden ofrecer reseñas críticas de la investigación en parapsicología no utilizan los estandartes científicos del discurso que prevalecen en psicología. Los experimentos sobre una posible percepción extrasensorial, PES, en los sueños han recibido poca o ninguna mención en algunas revisiones en las que son claramente pertinentes. En otros han sido tan gravemente distorsionados que dan una impresión enteramente errónea de cómo se llevaron a cabo. Vemos estas distorsiones claramente reflejadas en la forma desdeñosa en que los artículos de Wikipedia describen temas de parapsicología. Esto es una lástima, no solo porque los fenómenos sí son experiencias humanas extremadamente comunes, sino porque el estado de la evidencia científica es muy fuerte. Aún así, muchos periodistas de los medios serios continúan retratando tales experiencias como espeluznantes o tontas en el mejor de los casos y en el peor como un signo de enfermedad mental. A pesar de la evidencia, no sorprende que este tema se haya convertido en un tabú arraigado. Exploré de dónde vino este tabú y por qué persiste en el Real Magic. Examiné la historia de las tradiciones esotéricas, las clases prácticas mágicas,
la relación de la magia con la psi, lo que nos dicen las pruebas científicas sobre la magia y por qué las ideas científicas de vanguardia sugieren una convergencia entre ciencia y magia. El resultado final fue el siguiente. Cuando examinas 10.000 años de historia esotérica, desde el chamanismo hasta el neoplatonismo, el hermetismo, la cabalá, el gnosticismo, los rosacruces, los masones, etc., descubres que todos ellos se basan en una única sabiduría perenne que puede resumirse en 3 palabras. La conciencia es fundamental. Serían 4 palabras. Por ciencia me refiero a una conciencia primordial y universal, un tipo desconcertante de sustancia que está entretejida en el tejido de la realidad. Desde la visión esotérica del mundo se dice que conceptos científicos como espacio, tiempo, energía y materia emergen de una conciencia universal. También significa que nuestro sentido personal de conciencia, nuestra autoconciencia, está compuesto del mismo material. Las tradiciones esotéricas nos dicen que, en definitiva, tú eres el universo. Es decir, la conciencia universal es la fuente de todo, incluidos nuestros cuerpos, cerebros, mentes y esa chispa de conciencia dentro de ti que llamas yo. Esta es la fuente del mantra de afirmación. Tú creas tu propia realidad y tiene un significado literal. La cosmovisión esotérica hace que sea mucho más fácil comprender las experiencias psi, como la telepatía y la clarividencia, porque la idea de que la conciencia abarca todo el espacio y el tiempo y que puede manifestar el mundo físico es simplemente una consecuencia de la naturaleza de la conciencia misma. Dean Radin propone una jerarquía de conocimiento más completa que coloca la ciencia, fe, en la parte inferior para indicar de dónde emerge el mundo físico. Esta letra de la que os hablo será la imagen que acompañe esta narración. En la cima de la pirámide está la mente, es decir, la maquinaria del cerebro involucrada en el procesamiento de la información, la cognición y la percepción. Desde esta perspectiva, dice, disfrutamos de la conciencia consciente, no porque el cerebro la genere, sino porque impregna cada capa del mundo físico, al igual que los electrones impregnan cada arriba, posterior de la disciplina física. Basado en su jerarquía que mantiene todo lo que actualmente se conoce en la ciencia, la magia ya no es una anomalía imposible. ¿Qué tiene que ver esto con la magia real? La verdadera magia es la aplicación pragmática de la cosmovisión esotérica, así como las tecnologías actuales son la aplicación de la cosmovisión científica. Es decir, si la ciencia es realmente tan fundamental como afirman las tradiciones esotéricas, entonces la magia debe ser genuina, porque la conciencia es primordial sobre el mundo físico.
Así, tenemos la capacidad de trascender los límites del espacio y el tiempo y podemos determinar, en pequeña medida, cómo emerge el mundo físico. Además, la encarnación humana ahora puede verse solo una forma entre un número potencialmente infinito de otras formas en que la conciencia puede manifestarse en un ser físico. ¿Por qué no hay departamentos de magia en las universidades? ¿Por qué no podemos obtener un título avanzado acreditado en práctica mágica? La respuesta habitual es que la cosmovisión esotérica es tan radicalmente diferente de la cosmovisión científica actual que no es posible que sea cierta. Pero eso se debe únicamente a que la visión científica del mundo, tal como se presenta en el típico libro de texto universitario, está desactualizada entre 5 y 10 años. La vanguardia actual de la ciencia, representada por artículos y libros escritos por líderes de pensamiento convencionales en física, matemáticas y neurociencias, propone que la realidad está literalmente hecha de información. Es decir, la cosmovisión científica emergente nos dice que la realidad no está compuesta de materia o energía, sino de algo mucho más extraño, más abstracto y mucho más cercano a la cosmovisión esotérica que la perspectiva materialista que comúnmente se asocia con la ciencia. Dejando a un lado los conceptos teóricos, ¿cómo puede la ciencia estudiar la magia? Aquí hay un ejemplo que involucra pruebas de la fuerza mágica de la voluntad. Estos estudios surgieron al preguntar por qué las antiguas prácticas de bendecir la comida, el agua y el vino siguen vivas en el mundo moderno. De hecho, proponer brindis con vino y licores es tan popular hoy como lo ha sido a lo largo de la historia. Los antropólogos que estudian estas prácticas han descubierto que el vino ha sido una bebida popular durante al menos 8.000 años. Su popularidad se debió en parte a sus agradables propiedades psicoactivas, pero también a que era mucho más seguro que beber el agua. Beber de un estanque, un río o un pozo puede ser peligroso, porque el agua podría estar contaminada. En la antigüedad, y todavía hoy, no era fácil saber si el agua era segura o peligrosa, y el alcohol del vino tendía a neutralizar la mayoría de estos peligros. Además de convertirse en una bebida común, el vino también se asociaba con propiedades especiales o sagradas. Fue celebrado por los devotos del dios griego Dionisio y fue incorporado a la creencia católica de la transustanciación. En estos contextos se creía que las intenciones divinamente inspiradas podían alterar las propiedades del vino y esta creencia sigue siendo un acto de fe para muchos hoy en día. Pero aquí está el problema. ¿Le sucede realmente algo al vino que pueda detectarse sin tener que confiar en la fe o en informes anecdóticos? El antropólogo investigador Stephen Short llevó a cabo una serie de experimentos para descubrirlo. En cada prueba tomó una botella de Cabernet Sauvignon
Las separó en 2 garrafas de igual volumen y luego pidió a un pequeño grupo de meditadores que bendijeran intencionalmente una de las garrafas durante 20 a 30 minutos. Luego etiquetó al azar una A y la otra B y dejó las 2 garrafas a un lado. Más tarde le pidió al anfitrión de una cena que hiciera una prueba de sabor. El anfitrión no sabía que una garrafa contenía vino bendito y la otra contenía vino no bendecido o de control. La anfitriona les dijo a sus invitados que un amigo estaba considerando comprar varias cajas de vino y quería ver cuál prefería. Los invitados probaron cada vino y marcaron en una tarjeta cuál preferían. Luego el presentador evaluó la preferencia del grupo, les contó el resultado y les agradeció su participación. En 12 de estas fiestas, en las que participaron un total de 93 meditadores involucrados en la bendición del vino y 84 invitados, los resultados fueron muy claros. En 11 de las fiestas, los catadores prefirieron el vino bendito y en una fiesta la preferencia fue empate. Las probabilidades contra el azar para este resultado eran de 2000 a 1, lo que indica que en condiciones de doble ciego el vino bendito sabía mejor que el vino no bendecido. Este es un resultado sorprendente, porque la cata de vino es un proceso muy complejo que involucra no solo el gusto y el olfato, sino también formas sofisticadas de procesamiento cognitivo. Y ni el anfitrión ni los invitados a la fiesta sabían que estaban probando vino exactamente de la misma botella. Algo le había pasado al vino como resultado de la bendición. Este no fue el único experimento que encontró la intención enfocada. Alteraba las propiedades de una bebida. El difunto doctor Masaru Emoto afirmó lo siguiente: la intención consciente podría cambiar la forma de los cristales de agua congelada, de modo que los pensamientos agradables darían como resultado cristales hermosos y simétricos, mientras que los malos pensamientos darían como resultado cristales desagradables y deformes. Emoto publicó muchos libros que mostraban los resultados de sus pruebas, pero gran parte de este trabajo se correspondía más con esfuerzos artísticos que con experimentos controlados, por lo que la mayoría de los científicos no quedaron impresionados por sus afirmaciones. Después de asistir a una conferencia que Emoto presentó en 2005, le preguntamos si estaría dispuesto a participar en un estudio científico doble ciego. Recordar que el doctor Masaru Emoto, nacido en 1943, fallecido 2014, fue el científico japonés e investigador del agua, reveló la verdadera naturaleza del agua y cómo los pensamientos y las vibraciones afectan la estructura molecular del agua. Estuvo de acuerdo en el experimento científico y nuestra colaboración, el técnico tomó las fotos de los cristales del agua congelada. No sabía si el agua utilizada para crear los cristales estaba bendecida o no.
La bendición de nuestro estudio fue realizada por un grupo de 2.000 personas que centraron sus intenciones en agua embotellada de origen comercial. El agua de control no bendecida era otra botella de la misma fuente y comprada al mismo tiempo. Los resultados mostraron que el agua bendita produjo cristales más hermosos, según lo evaluaron jueces independientes. Esto apoyó la afirmación del doctor Emoto. Posteriormente, llevamos a cabo un estudio triple, ciego, controlado más rigurosamente, que nuevamente apoyó su afirmación. Seguimos probando si trozos de una marca gourmet de chocolate bendecido por monjes budistas y un chamán mongol mejorarían el estado de ánimo de las personas que comieron ese chocolate, en comparación con las personas que comieron el mismo chocolate, pero no bendecido. De nuevo, bajo las condiciones doble ciego controladas con placebo, encontramos una elevación estadísticamente significativa al estado de ánimo entre aquellos que comieron el chocolate bendito. Más tarde, intentamos un experimento similar con gente de Taiwán, usando té oolong bendecido por monjes budistas. De nuevo, las personas que bebieron el té bendito informaron mejoras estadísticamente significativas en su estado de ánimo, en comparación con las personas que bebieron té sin bendito de la misma fuente. En estos estudios no investigamos qué propiedades físicas del vino, el agua o los alimentos fueron alteradas por la bendición, pero algo claramente se vio afectado. Durante el siglo pasado, muchos otros experimentos científicos han explorado los efectos de la intención enfocada en sistemas físicos, que van desde partículas elementales hasta agua, bacterias, semillas, crecimiento de plantas, glóbulos rojos, circuitos electrónicos y fisiología humana, descritos en el libro Real Magic. Estos experimentos demuestran que las herramientas y técnicas científicas modernas se pueden aplicar a las mismas antiguas creencias. Y que cuando utiliza la lente de la ciencia para inspeccionar la magia, para nuestra sorpresa, descubrimos que algunas de esas creencias son realmente ciertas. A medida que la ciencia sobre estos temas avanza lentamente, es posible que estemos redescubriendo por qué estas prácticas antiguas han persistido durante milenios. Pues porque funcionan. Explicar exactamente cómo funciona se está convirtiendo en un tema de discusión en la vanguardia de la ciencia actual. A pesar de la evidencia de una inminente convergencia entre ciencia y magia, es posible que no veamos a Harvard anunciar su nuevo departamento de estudios mágicos en un corto plazo. Los antiguos tabúes sobre la magia todavía están muy vivos y esas prohibiciones tienden a reforzar todo tipo de miedos. Miedo querido de lo desconocido, miedo de ser considerado raro, miedo de ser rechazado por tus compañeros, miedos de historias sobre demonios y magia negra. Tales preocupaciones han impedido que el mundo académico reconozca abierta y seriamente la próxima convergencia, a pesar de que se está desarrollando ante nuestros ojos. Afortunadamente, el tabú está empezando a desmoronarse debido a la popularidad de libros, afirmaciones, la ley de la atracción, la creciente incorporación de terapias curativas alternativas, el desarrollo de nuevas herramientas para mejorar la intuición,
la popularidad de la meditación, de la atención plena y el gran éxito de películas de superhéroes. En general, el florecimiento de la psicología positiva. Bueno, gracias por haber llegado hasta aquí. Nos escuchamos en el próximo programa.